Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación y o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. En la sesión de hoy vamos a continuar con la unidad didáctica número 2, que como sabéis está destinada a hablar de la biodisponibilidad. Dentro de la biodisponibilidad ya hemos comentado que es un proceso que está formado, es un proceso global que está formado por la acción de 4 diferentes factores, que son la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. En temas anteriores ya hemos hablado detalladamente de la absorción, de la distribución y de la eliminación. Y para cerrar, nos queda hoy hablar de la biotransformación de xenobióticos. Vamos a comparar, a presentar qué papel tiene la biotransformación dentro del proceso global de biodisponibilidad y a continuación empezaremos a presentar conceptos generales de biotransformación, como son los tejidos y las enzimas que están implicadas, la clasificación de las reacciones, los tipos de reacciones de biotransformación, etc. Y acabaremos presentando factores que determinan la biotransformación de las sustancias y, por lo tanto, la biodisponibilidad de los xenobióticos. Bueno, ya hemos dicho muchas veces que la misma dosis de 2 compuestos diferentes pueden originar diferentes concentraciones en sus respectivos sitios de acción. Y eso se debe a que cada uno de esos 2 compuestos tiene diferente biodisponibilidad. Dentro del esquema global de Aldrich dijimos que la biodisponibilidad estaba englobada en las 2 primeras etapas, exposición, absorción, que ya hemos hablado, distribución, que ya hemos hablado, excreción, que está en la parte de abajo, que también hemos hablado, y nos queda el metabolismo, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Decíamos, la biodisponibilidad es el conjunto de los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación que va a determinar qué proporción de la sustancia a la que nos exponemos externamente es capaz de llegar en el interior de nuestro organismo al compartimento donde esté la diana de toxicidad. Así, ya hemos definido la absorción como el proceso de entrada de la sustancia química al interior del organismo, la distribución como el movimiento del xenobiótico desde el punto donde se produce la absorción a cualquier otro punto del organismo y el metabolismo es el conjunto de procesos que introducen cambios en la estructura química de los xenobióticos. ¿Para qué? Para favorecer su eliminación. Relacionadas con distribución y metabolismo está la eliminación. La eliminación es el conjunto de procesos por el cual el organismo se libera de una sustancia química. Y para eso dijimos que había 2 maneras. Una es expulsarla fuera del organismo, excretarla, y otra, cambiar la estructura química. Cambiar la estructura química de la sustancia, deja de estar la sustancia original y aparece otra. Otra que tendrá otra biodisponibilidad diferente, pero si la primera desaparece, en cierto modo decimos que ha sido eliminada. Y por eso el metabolismo también está implicado, en cierto modo, con la eliminación. Como digo, vamos a centrarnos en el metabolismo. La biotransformación es, ya lo hemos dicho, el conjunto de procesos que introducen cambios en la estructura química de los xenobióticos con la finalidad de favorecer su eliminación. Algunas de las características de las reacciones de biotransformación es que, en primer lugar, no son aleatorias, están catalizadas por enzimas. ¿Qué enzimas? Las del metabolismo endógeno, las mismas que hay en nuestro organismo para transformar nutrientes en energía. Y
los procesos de biotransformación, excepto muy poquitos casos, en la inmensa mayoría de los casos, la biotransformación determina la velocidad de excreción de los xenobióticos. Fijaros cómo de importante es la biotransformación. Vamos a verlo de una manera cualitativa. Ya os comenté que la principal vía de excreción era la eliminación por orina. La orina es un fluido acuoso. Luego, la orina lo que va a tener es una alta capacidad de eliminar sustancias polares, sustancias que sean solubles en agua. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ocurre con las sustancias que se absorben muy bien, al menos por difusión? Las sustancias que se absorben muy bien, ¿por qué se absorben muy bien? Porque son muy lipofílicas. Aquellas que eran capaces de atravesar la membrana de las bicapas lipídicas que forman las membranas de las células, solamente por difusión. Es decir, si son muy solubles en lípidos, para poder atravesar esas bicapas, la consecuencia derivada es que van a ser muy poco solubles en agua y eso va a llevar aparejada el hecho de que la velocidad de eliminación por excreción en orina va a ser muy pobre, va a ser muy baja. ¿Por qué? Porque precisamente el mismo factor que determina una buena absorción impide una buena eliminación. ¿Cuál es la consecuencia de que haya una baja solubilidad en agua y por lo tanto una pobre excreción en orina? Que las sustancias se pueden bioacumular. Y si se bioacumulan es más factible que llegue a alcanzarse concentraciones umbrales a partir de las cuales se disparen la aparición de efectos tóxicos. En cambio, ¿qué hace la biotransformación? La biotransformación altera la estructura química de las sustancias de manera que, salvo muy contadas excepciones, se aumente la solubilidad en agua y, por lo tanto, se favorezca la eliminación en orina. Es decir, que esas mismas sustancias que habrían sido absorbidas muy eficazmente por difusión y que sin ninguna intervención por parte del organismo se eliminarían muy lentamente, van a ver aumentada su velocidad de excreción como consecuencia de las reacciones químicas que introducen alteraciones en su estructura, reacciones que son catalizadas por las enzimas del metabolismo endógeno. Vamos a hacernos una idea ya, esta un poquito más cuantitativa, de la importancia de la biotransformación. Ahí tenéis una tabla con dos compuestos, el barbital y el exobarbital. El barbital es un anestésico que, bueno, está muy estudiado. De hecho, algunos de los ejemplos que os pondré luego utilizan barbital como modelo de xenobiótico. Bien, si nosotros cogemos la estructura química del barbital, podemos hacer una predicción del tiempo de vida media teórica. Es decir, utilizando determinados modelos que existen, que nos dicen, pues bueno, que en función de si la estructura química es así, es asá, si tienes cargas, si tienes anillos fenoles, si tienes cadenas de hidrocarburos, etcétera, se puede predecir más o menos el tiempo de vida media. Y cuando se predijo el tiempo de vida media del barbital a nivel teórico, se determinaron que era entre 55 y 75 horas. Sin embargo, no. Cuando el tiempo de vida media del barbital se estudió a nivel experimental, es decir, en la vida real, se encontró que la predicción teórica concordaba perfectamente con los datos reales. Es decir, que el tiempo de vida media, pues dependiendo de la especie, del polimorfismo, etcétera, podía estar entre las 55 y 75 horas. Es decir, que el modelo teórico había funcionado correctamente para el barbital. Sin embargo, hay una molécula que es derivada del barbital, que se llama el exobarbital, que se diferencia, bueno, en que tiene una cadena de hidrocarburos un poco más larga que el propio barbital. Cuando el mismo modelo que había funcionado para el barbital se aplicó al exobarbital, resulta que el tiempo de vida media teórico que se predijo era de entre 2 y 5 meses. Sin embargo, el tiempo de vida media real es de entre 5 y 6 horas. Es decir, es muy diferente en el caso del exobarbital el tiempo de vida media real del tiempo de vida media teórico, cosa que no ocurría con el barbital. ¿Cómo podemos explicar que un modelo teórico que funciona para una sustancia no funcione para una sustancia de la misma familia? Pues por la biotransformación.
Si nos hacemos la pregunta de si hay una biotransformación significativa del barro vital, pues la respuesta es que no la hay. Pero si la pregunta nos la hacemos para el exobarbital, llegamos a la conclusión de que sí que la hay. El exobarbital se biotransforma muy rápidamente, se transforma en sustancias mucho más solubles en agua que el propio exobarbital y eso favorece su eliminación en orina y la disminución de su tiempo de vida media. Este es un ejemplo de cómo la biotransformación es importante cuando hablamos de biodisponibilidad. Esto yo lo estoy explicando centrado en xenobióticos, pero sirve también para medicamentos. El medicamento no deja de ser un xenobiótico, una sustancia química que no está en nuestro organismo ni tiene ninguna función fisiológica, pero que la ingerimos para que llegue a un sitio donde está en una diana y haga un efecto, en este caso un efecto positivo, un efecto farmacológico. Pues bien, ha habido casos en el que el producto farmacológicamente activo de una sustancia era el producto de biotransformación y no el producto que se estaba administrando. Por ejemplo, el antiviral Prontosil tiene esa estructura química que veis ahí. Pues ese doble enlace de cadenas de átomos de nitrógeno resulta que es hidrolizado in vivo y se genera la sulfonilamida, que es el antibiótico y es el responsable de la acción bactericida del Prontosil. Lo mismo ocurre con el cloranfericol. Veis que en el extremo izquierdo hay un radical NO2. Ese NO2 se reduce y se genera un NH2. Y es la molécula de la derecha la que tiene propiedades antibióticas. Bueno, ¿qué tejidos e enzimas están implicadas en la biotransformación? Bueno, como ya habéis deducido o habéis podido deducir, al igual que los procesos de absorción, distribución y eliminación, los xenobióticos lo único que hacían era aprovechar los mecanismos endógenos diseñados durante toda la evolución para optimizar la ingesta de alimentos, con la biotransformación ocurre exactamente lo mismo. Nuestros organismos tienen capacidad de transformar la estructura química de los nutrientes para convertirlos en otras estructuras que sean energéticamente más aprovechables que la estructura original. Y esas son las enzimas del metabolismo endógeno. Esas enzimas del metabolismo endógeno sobre los nutrientes actúan de manera que la reacción enzima-sustrato es muy específica. Casi siempre un solo sustrato solo sufre una sola reacción. Además, las enzimas catalizan solamente una reacción, no varias, y tienen una alta afinidad por los sustratos. Dicho de otra manera, en términos bioquímicos, al que les suene, tienen una constante de Michaelis muy baja. Sin embargo, estas mismas enzimas, cuando actúan sobre xenobióticos, lo que ocurre es que las reacciones ya no son tan específicas, no son muy específicas, de modo que un sustrato puede sufrir más de una reacción. Además, las enzimas también pueden catalizar más de una reacción química, al contrario que ocurría en el caso de los metabolitos endógenos. Y además, las enzimas tienen una baja afinidad por los sustratos. Dicho de otra manera, en términos bioquímicos, la Km de esas reacciones es alta. Por lo tanto, los tejidos y enzimas implicados en la biotransformación son los mismos implicados en la metabolización de los nutrientes. Lo que ocurre es que en el caso de los nutrientes el sistema es muy eficaz porque ha sufrido una evolución que ha seleccionado a los individuos que eran capaces de catalizar esas reacciones más eficazmente que los que no. En cambio, los xenobióticos, pensad que la mayoría de ellos se han creado en los últimos 50, 60 años. Por lo tanto, ahí no ha habido evolución posible para que haya algún tipo de selección por esa vía. ¿Y qué tejidos son donde están las enzimas de biotransformación? Pues lo mismo que ocurre con los nutrientes. ¿Dónde se metabolizan mayoritariamente los nutrientes? En el hígado. El hígado es, con diferencia, el tejido que tiene una mayor capacidad de biotransformar xenobióticos, al igual que la tiene de biotransformar nutrientes. No obstante, el genoma es el mismo en todas las células del organismo
y las enzimas que codifican para la biotransformación de nutrientes y en el caso que nos interesa de xenobióticos están también en todos los tejidos. Lo que están es más pobremente expresadas. Es decir, no cambia el genoma, cambia el transcriptoma. De modo que prácticamente todos los tejidos tienen una cierta capacidad de biotransformar xenobióticos, aunque siempre el hígado es el órgano biotransformador por excelencia. Si tuviéramos que hacer una especie de ranking, pues sería la piel, el pulmón, todos los tejidos epiteliales, es decir, los que están en contacto con el exterior, los que tienen una mayor capacidad de biotransformación, sobre todo en el tracto gastrointestinal, donde la flora intestinal que nos ayuda a hacer la digestión también tiene capacidad, por lo tanto, de biotransformar xenobióticos. Y en menor medida tenemos ya los tejidos no epiteliales, llamémoslo así, como los que tenéis en esa lista. Y en cuanto a qué compartimentos celulares o en qué compartimentos celulares están las enzimas que catalizan la biotransformación, podemos decir que están básicamente en el citoplasma y en el retículo endoplasmático, aunque mitocondrias, el núcleo y las lisosomas tienen una cierta capacidad muy menor en comparación con el citosol y el retículo endoplasmático de biotransformar sustancias. Bueno, decíamos biotransformación, reacciones enzimáticas que alteran un sustrato y lo convierten en otra cosa. Si un xenobiótico sufre una reacción de biotransformación y aparece otra cosa, pueden pasar dos cosas diferentes o podemos estar delante de dos situaciones diferentes si nos fijamos en las consecuencias tóxicas. ¿Cuáles son las consecuencias tóxicas de la biotransformación? Bueno, pues bastante obvio. ¿Qué dos cosas puede pasar? Puede pasar que el producto de la biotransformación sea más tóxico que el compuesto original y en ese caso hablaremos de activación tóxica. O puede pasar que el producto de biotransformación sea menos tóxico que el producto original y hablaremos de una desactivación tóxica. En ambos casos, el objetivo es aumentar la solubilidad de la sustancia para favorecer su eliminación. Pero a veces el precio que hay que pagar para que eso ocurra es aumentar la toxicidad de las sustancias. De modo que el esquema global sería, si tenemos un xenobiótico, puede sufrir una desactivación tóxica generando un metabolito no tóxico que se va a eliminar, que es más soluble en orina y se elimina más rápidamente. O puede sufrir una activación tóxica que genera un metabolito tóxico que también va a ser más soluble que en orina que el xenobiótico original y que también se va a eliminar eficazmente en orina. Estos metabolitos intermedios, tanto el no tóxico como el tóxico, también, tanto el menos tóxico como el más tóxico que el xenobiótico original, también son susceptibles de seguir sufriendo reacciones de biotransformación. Estas segundas reacciones de biotransformación también son susceptibles de generar productos a la vez más tóxicos o menos tóxicos. Al final, el metabolito tóxico, bueno, es lo de siempre, el que se va a unir a las macromoléculas generando o produciendo toxicidad si se alcanza un determinado umbral. Vamos a ver algunos ejemplos concretos de esto de la biotransformación con números específicos. Esa sustancia que tenéis ahí, arriba a la izquierda, junto a la A, es el paratión. El paratión es un insecticida de la familia de los organofosforados. Estas sustancias se administran normalmente, como veis ahí, en la forma fósforo doble enlace azufre, porque son menos tóxicas y más estables que los metabolitos tóxicos, más estables químicamente. ¿Pero por qué se administran entonces en la forma menos tóxica? Pues porque todos los organismos tenemos citocromo P450 que cataliza una reacción de biotransformación que se llama desulfuración oxidativa, donde el átomo de azufre, si veis, se reemplaza o se sustituye por un oxígeno.
Bueno, pues esta reacción es una reacción de activación tóxica. Lo que tiene capacidad insecticida o plaguicida es el paroxón, la sustancia de la derecha arriba, en la parte A. Si nos fijamos en las dosis letales 50 y en las solubilidades de los dos productos implicados en esta reacción de desulfuración oxidativa, vemos que la desulfuración oxidativa ha aumentado 7 veces la toxicidad. Por lo tanto, es una activación tóxica. Decimos que ha aumentado 7 veces la toxicidad porque ha disminuido la dosis letal 50 en la misma proporción. Pero eso no era el objetivo ni la intención de la biotransformación. La intención de la biotransformación es aumentar la solubilidad en agua para favorecer la eliminación en orina. Y si nos fijamos en ese parámetro, ¿qué es lo que vemos? Que la solubilidad en agua ha aumentado 330 veces. Por lo tanto, el producto de la derecha será mucho más eliminable en orina que el producto de la izquierda. Pero decía, estos productos primarios de la biotransformación también son susceptibles de sufrir otras reacciones de biotransformación y de hecho así ocurre. En la parte B de la figura tenemos el paroxón, es esa misma sustancia que tenemos arriba, que sufre una reacción de hidrólisis de manera que se rompe el átomo del fósforo con el oxígeno, lo que veis en negrita. Y se genera ácido dietilfosfórico y paranitrofenol, dos sustancias que veis en la parte de la derecha. Si nos fijamos en términos de dosis letal 50, vemos que la dosis letal 50 ha aumentado 542 veces. Dicho de otra manera, la toxicidad ha disminuido en la misma proporción. Y la solubilidad ha aumentado 3 veces. Es decir, que el producto de la biotransformación es mucho más eliminable en agua que el sustrato, que era lo que realmente se buscaba. Por lo tanto, aquí tenéis un ejemplo integrado de cómo se ve claramente que las dos reacciones de biotransformación buscan aumentar la solubilidad del xenobiótico para favorecer su eliminación. Una de esas reacciones es a consta de aumentar la toxicidad, generando paroxón, que tiene propiedades insecticidas. Y otra de ellas es disminuyendo la toxicidad. ¿Por qué los plaguicidas son más, los insectos son más sensibles al efecto de estas sustancias que los mamíferos? Pues porque precisamente esa reacción B que hay en la parte de abajo no se da o se da muy poco en insectos. Por lo tanto, todos, tanto mamíferos, aves e insectos, pueden catalizar la reacción de arriba, mientras que la de abajo solo la hacen los mamíferos. De ahí que aves e insectos sean susceptibles a los efectos de estas sustancias. Otro ejemplo, otra sustancia. ¿Veis? Es una reacción de biotransformación que aumenta la toxicidad 17 veces. Por lo tanto, es una activación tóxica. O esta sustancia que tenéis arriba es la aflatoxina B1. Es una micotoxina que está en hongos. La aflatoxina B1 se biotransforma generando el epóxido que tenéis en la parte de en medio. Y ese epóxido resulta que es capaz de unirse a DNA de proteínas es capaz de unirse a proteínas y sobre todo al DNA. Al DNA en el hígado y es el responsable de la aparición de tumores hepáticos. Esa reacción es una reacción de activación tóxica porque la aflatoxina per se no es cancerígena, pero su epóxido sí que lo es. Sin embargo, sobre el epóxido también puede haber una segunda reacción que consiste en la conjugación con glutatión, que lo que hace es eliminar la capacidad de la sustancia de unirse a DNA y, por lo tanto, es una desactivación tóxica. Hemos hablado de las consecuencias de las reacciones de biotransformación en función de variaciones de toxicidad. ¿Qué ocurre en función si hacemos o intentamos clasificar esas reacciones de biotransformación en función del tipo de reacción? Bueno, pues si pensemos en un xenobiótico. En un xenobiótico puede generar un metabolito primario
mediante unas reacciones de biotransformación que se han dado en denominar de fase 1, que son reacciones de oxidación, de reducción y de hidrólisis. Ese metabolito primario es más soluble que el original. Y a su vez también es susceptible de sufrir una segunda reacción de biotransformación que se llama de fase 2, que son acetilaciones, metilaciones o conjugaciones. Perdón. Hay veces que las reacciones de fase 1 lo que hacen es introducir en la estructura química del xenobiótico un grupo químico que los convierta en dianas de una reacción de fase 2. Es decir, la fase 2 no se podría dar directamente sobre el xenobiótico, pero sí sobre el metabolito primario. En todos los casos, el objetivo es que aumente la hidrofilicidad, es decir, la solubilidad en agua y, por lo tanto, la velocidad de eliminación en orina. Como os digo, el proceso no tiene por qué ser secuencial, es decir, para que haya una fase 2, una reacción de biotransformación de fase 2, no necesariamente tiene que haber antes una reacción de fase 1. Si el xenobiótico ya contiene en su estructura química un grupo que lo haga directamente susceptible de ser biotransformado por una enzima de fase 2, esa reacción se va a dar igualmente. Y siempre, en todos los casos, tanto el xenobiótico como el metabolito primario como el metabolito secundario va a poder estar eliminado desde el principio, pero a velocidades diferentes. Velocidades diferentes porque la solubilidad en agua va a ser diferente y la capacidad de ser eliminado en orina también. Bueno. Decíamos, reacciones de fase 1. ¿Cuáles son las reacciones de fase 1? Son oxidaciones, que las oxidaciones a su vez se han dividido en oxidaciones microsomales y no microsomales, dependiendo de si las enzimas que catalizan esta reacción están localizadas en el retículo endoplasmático, y hablamos de reacciones microsomales, o en el citoplasma, y en ese caso hablamos de reacciones no microsomales. También puede haber oxidaciones microsomales o no microsomales. Y también puede haber reacciones de reducción y de hidrólisis. ¿Cuáles son las reacciones de oxidación, tanto microsomal como no microsomal, de reducción y de hidrólisis? Ahí la tenéis. De manera, si os fijáis, pues hay muchísimas estructuras que son susceptibles de sufrir estas reacciones de oxidación. Podemos estar hablando de hidroxilar sustancias, de epoxidar, como los que os mostraba con la flatosina, de sulfurar, como la que os he mostrado con el paroxón, deshalogenar, deshidrogenar, etc. O también puede haber reducciones de grupo ácido, grupo nitro, disulfuro, sulfóxido, etc. O puede haber hidrólisis, que pueden ser de ésteres, de aminas, carbomatos, epóxidos, etc. Triestres fosfóricos, etc. Es decir, hay un conjunto muy amplio de reacciones que pueden ocurrir sobre los xenobióticos. Y en cuanto a las reacciones de fase 2, os he dicho antes, son acetilaciones, es decir, introducir un grupo acetilo, metilaciones, introducir un grupo metilo, y conjugaciones. Conjugar es unir algo con algo. ¿El xenobiótico con qué se une? Bueno, se puede unir con 4 diferentes grupos. Con el ácido glucurónico, y hablaremos de glucuronización. Con sulfato, y hablamos de sulfatación. Con glutatión, y hablamos de, pues eso, conjugación con glutatión, o con aminoácidos, y hablaremos de conjugación con aminoácidos. Os decía hace un momento, casi todas las reacciones de biotransformación aumentan la solubilidad. Bueno, pues es salvo muy pocas excepciones. Y aquí tenéis, bueno, a modo de ejemplo simplemente, un caso en el que la biotransformación, en concreto una reacción de acetilación, disminuye la solubilidad de las sustancias. Bueno, simplemente está puesto para que veáis el ejemplo, no para que os lo aprendáis de memoria.
¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces lo que me gustaría es dedicar el resto del tema a que hablemos de qué factores condicionan o pueden condicionar la biotransformación y, por lo tanto, la biodisponibilidad. Y, como os he estado contando, la biotransformación está catalizada por enzimas del metabolismo endógeno. ¿Qué factores influyen sobre las enzimas de la biotransformación? ¿Qué catalizan la biotransformación? Por los mismos factores que influyen sobre las enzimas que catalizan la biotransformación de nutrientes. Y ahí os he puesto una lista y vamos a ver ejemplos de cada cosa. Influye la especie, la raza, el sexo, la genética, el estado nutricional, la edad y factores ambientales. Vamos a ver un ejemplo de especie. Por ejemplo, esa sustancia que veis ahí es el etilenglicol. Se utiliza como anticongelante. Bien, la reacción de biotransformación mayoritaria del etilenglicol es la generación de dióxido de carbono. Dióxido de carbono que es bastante inocuo en comparación con el etilenglicol y que se elimina por la respiración. En cambio, el etilenglicol también puede sufrir una reacción de biotransformación que es algo menor en comparación con la de la generación de CO2, que es la generación de ácido oxálico, que es esa reacción que veis ahí. Bueno, en esta figura veis en el eje Y representada la concentración de oxálico, de ácido oxálico, excretada en orina en función de una dosis de etilenglicol para 3 diferentes especies: el gato, la rata y el conejo. Fijaros que hay una diferencia muy notable. El gato es el etilenglicol, es la especie que genera una mayor concentración de ácido oxálico en orina tras la ingesta de etilenglicol. A continuación va la rata y a continuación va el conejo. ¿Cuál de estas sustancias hemos dicho que es más tóxica? El oxalato, el ácido oxálico. Pues fijaros, la toxicidad relativa del etilenglicol para estas especies es gato, rata, conejo. Ahí tenéis, para verificarlo, las dosis letales 50, para el gato 1,65, para la rata 5,89. Fijaros que es casi 2 veces y media más. ¿Y dónde está esa diferencia? Pues, como digo, en que la rata genera mucho menos oxalato o ácido oxálico que el gato. Y lo mismo ocurre con el conejo, pero no he encontrado la dosis letal 50. Pero ese es un ejemplo de cómo una reacción de oxidación puede determinar la biodisponibilidad y la toxicidad de una sustancia. Pero hay más ejemplos. Tenemos ahí esa base, la anilina. La anilina sufre o puede sufrir reacciones de hidroxilación. Y el grupo hidroxilo se puede introducir en 2 diferentes posiciones, de manera que se generan para-aminofenol y ortoaminofenol. La toxicidad de esas sustancias es muy diferente, porque el ortoaminofenol es mucho menos tóxico que el para-aminofenol. Ahí tenéis la dosis letal 50 para rata de estas 2 sustancias. Veis que la dosis letal 50 del para-aminofenol es como 4 veces y media o 5 inferior a la de la rata. Bueno, pues si estudiamos lo mismo, las concentraciones de para-aminofenol y ortoaminofenol excretadas en orina en diferentes especies, ¿qué nos encontramos? Pues fijaros, si estudiamos el hámster, el pollo, el perro y el gato, lo que nos encontramos es que el hámster y el pollo tienen una alta susceptibilidad a anilina. Y sin embargo, si vamos a la orina, de los 2 metabolitos, ¿de cuál excretan más? Del para-aminofenol. Por lo tanto, quiere decir que generan más, por lo tanto, hay más posibilidades de que el para-aminofenol, al tener una dosis letal 50 más baja, alcance concentraciones tóxicas que otras especies, como el perro y el gato, donde veis que, como veis, generan más ortoaminofenol, que es menos tóxico, es decir, generan más cantidad del menos tóxico que del más tóxico. Por lo tanto, este ejemplo nos muestra cómo una reacción de oxidación puede determinar la toxicidad de una sustancia en diferentes especies.
Otro ejemplo, este anestésico del que os hablaba antes, hace unos minutos, sobre el que se habían hecho modelos teóricos y se había verificado que el exobarbital no cumplía los modelos teóricos porque tenía una alta biotransformación. Bueno, pues ahí tenéis la duración del efecto anestésico para 4 diferentes especies, el tiempo de vida media en plasma y la actividad enzimática encargada de la biotransformación. Como veis, la duración del efecto anestésico aumenta de arriba hacia abajo y eso se correlaciona con el tiempo de vida media en plasma. Lógicamente, cuanto más tiempo esté el exobarbital circulando en el plasma, más tiempo habrá de anestesia. Y correlaciona inversamente con la actividad enzimática implicada en su biotransformación. De modo que la especie que tiene una menor duración del efecto farmacológico y una menor tiempo de vida media en plasma es porque tiene la mayor capacidad de biotransformar el exobarbital en una sustancia que se elimina más rápidamente y que ya no tiene propiedades anestésicas. Y como veis, la correlación es perfecta en ese caso. A mayor biotransformación, menor tiempo de vida en plasma y, por lo tanto, menor duración del efecto anestésico. No solamente las reacciones de oxidación pueden determinar la biodisponibilidad, también ocurre con las reacciones de reducción. Y ahí tenéis ejemplo de cómo también diferentes especies tienen diferente capacidad de catalizar la reducción de grupos azo y de grupos nitro. Veis que hay diferencias perfectamente claras entre la capacidad de actuar de las enzimas implicadas en las azorreducciones, en las nitroreducciones. ¿Cuál era el tercer grupo de reacciones de fase 1 que decíamos que podía haber? Decíamos que podía haber oxidaciones, que podía haber reducciones y que podía haber hidrólisis. Pues este es un ejemplo de hidrólisis. Este es el mismo que os he mostrado hace un momento. El paroxón se hidroliza por una enzima que se llama paroxonasa, que se expresa abundantemente en mamíferos, pero no se expresa nada o casi nada en insectos y en aves, y eso implica que el paroxón, que es un producto tóxico, neurotóxico, se elimina más rápidamente del organismo y tiene menos tiempo de llegar hasta las dianas de toxicidad y eliminarlo. Y ese es el motivo por el que el orden de susceptibilidad de estos 3 géneros, las aves, los insectos y los mamíferos, está correlacionado inversamente con los niveles de actividad paroxonasa. Así vemos que aves e insectos tienen una baja capacidad de hidrolizar la sustancia y eso les genera una alta susceptibilidad. Y al revés ocurre en el caso de los mamíferos. Tienen una muy alta capacidad de hidrolizar el paroxón, por lo tanto está menos tiempo en su organismo, se elimina más rápidamente, está menos biodisponible y hay más resistencia o menos susceptibilidad a la sustancia. Y la fase 2, porque hasta ahora hemos comentado variaciones en las especies de reacciones de fase 1 de las 3 tipos, oxidaciones, reducciones e hidrólisis. ¿Afecta a la especie a la fase 2? También, exactamente igual. Fijaros, un ejemplo típico es el fenol. ¿Veis ahí que hay 5 veces de diferencia entre la dosis letal 50 en rata o en perro? Rata y perro son prácticamente iguales. ¿Que en gato? El gato es 5 veces más susceptible al fenol que la rata y el perro. ¿Y por qué es eso? Bueno, pues es porque el gato no expresa la enzima implicada en la conjugación del ácido glucurónico con xenobióticos. De ahí que este reactivo, esta sustancia que se elimina, que necesita
de la glucuronización para ser eliminada eficazmente no se exprese en esta especie, en el gato concretamente, y tenga una muchísima mayor susceptibilidad que las otras dos. La raza. La raza influye, también influye la raza. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos ejemplos de la duración de la acción del exobarbital, de una dosis de exobarbital, en ratones de diferentes razas. Y como veis ahí, hay una clarísima diferencia entre diferentes especies. Para la misma dosis, el tiempo de vida media de la anestesia es claramente diferente en función de la raza. Y esto está correlacionado, ya sabemos, con la capacidad que tiene, en este caso, cada una de estas razas, de biotransformar exobarbital. Aquella raza que tenga una alta capacidad de biotransformar esta sustancia va a tener un menor tiempo de vida media en la anestesia. Obviamente, todas estas tablas que tienen muchos números son a modo de ejemplo para ilustrar lo que quiero decir, no para que os aprendáis de memoria el número. Cuando hablamos de raza está incluido también la especie humana, también. Fijaros, el etanol, el alcohol etílico. El alcohol etílico se biotransforma mediante reacciones de oxidación. La primera oxidación es una activación tóxica que genera acetaldehído, que es más tóxico que el etanol. Y la segunda es una reacción de oxidación también, que genera ácido acético, que es mucho menos tóxico que el acetaldehído, porque el ácido acético se puede descomponer liberando CO2 o se puede introducir en el ciclo de Krebs, se ha utilizado en el metabolismo endógeno, etc. Pues está demostrado que esta reacción está catalizada más rápidamente en individuos que pertenecen a la raza china o japonesa. Pero es que además esta segunda reacción de desactivación se cataliza más lentamente en el caso de individuos de estas dos mismas razas. Consecuencia de ello, las personas que pertenezcan a la raza china u japonesa, de alguna manera tienen capacidad de generar metabolito tóxico más rápidamente que los individuos pertenecientes a la raza caucasiana y, por lo tanto, son más susceptibles a los efectos tóxicos del etanol. Ese acetaldehído que veis ahí es el que genera liberación de catecolaminas y es lo que hace que se enrojezcan las mejillas y estos primeros efectos. Las enzimas implicadas en la biotransformación de nutrientes están reguladas, en algunos casos, por hormonas sexuales. De ahí que el sexo también influya en la biotransformación. Y ahí tenéis ejemplos. Ahí tenéis ejemplos, en concreto, por ejemplo, la rata, en ratas hembra son mucho más susceptibles a algunas sustancias como la estricnina, el exobarbital, el paratión, etcétera, que las ratas machos. En gatos, las hembras son más susceptibles a dinitrofenol que los machos. O las hembras que los machos también, en el caso del benceno en conejo. O los machos que las hembras, en el caso de la nicotina en ratón. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de si la reacción de biotransformación es una activación o es una desactivación, que los machos o las hembras catalicen más o menos en función del nivel de expresión de sus enzimas sexuales es lo que va a determinar la toxicidad. Y tenemos otro ejemplo para que lo veáis. Tenemos el efecto de la castración y la administración de andrógenos sobre el metabolismo del exobarbital y la aminopirina. Ambas sustancias se biotransforman por las mismas enzimas, el exobarbital, este que hemos estado comentando ya anteriormente. Si veis ahí, tenemos actividad enzimática de los controles el 100%. Sin embargo, cuando los animales son castrados, disminuye notablemente la capacidad de biotransformar, la expresión de las enzimas implicadas en la biotransformación de estas sustancias.
Sin embargo, cuando a estos mismos animales castrados se les administra testosterona, que es de alguna manera revertir el efecto de la castración, los niveles de transformación se recuperan hasta los niveles de antes de la castración. Eso implica que la testosterona, en este caso, está induciendo la síntesis de enzimas implicadas en la transformación de estas sustancias. ¿Qué efecto va a tener eso? Pues bueno, dependerá del xenobiótico y dependerá de si la reacción que cataliza esa enzima que ha resultado inducida es una activación o es una desactivación tóxica. Bueno, vamos a poner un ejemplo más y lo dejamos. La genética. La paraoxonasa. Esta enzima que hemos dicho hace un momento que está implicada en la hidrólisis de paroxón y que cataliza una desactivación tóxica de la sustancia, tiene dos polimorfismos genéticos. Tiene un polimorfismo en el 54, en el aminoácido 54, donde veis que puede haber metionina o leucina. El que haya o metionina o leucina lo que determina es el nivel de proteína que circula en la sangre, es decir, cuántas moléculas de proteína va a haber en la sangre. Y hay un segundo aminoácido en la posición 191, donde puede haber o arginina o glutamina. Cuando hay arginina, la enzima tiene una alta capacidad de hidrolizar paroxón. Hidroliza paroxón mucho más eficazmente que cuando hay glutamina. De modo que los polimorfismos nos van a condicionar 4 diferentes situaciones. Aquellos individuos que tengan un alto nivel de proteína circulante en sangre y que sea muy específica su hidrólisis. Esos son los que van a estar más protegidos. Y luego podemos ir graduando y hasta llegar a la situación más desfavorable, donde va a ser individuos con un bajo nivel de proteína circulante en sangre y además que la poca que haya catalice la hidrólisis de paroxón de una manera poco efectiva. Y esos individuos estarán mucho menos protegidos que el resto. Otro ejemplo, el benzopireno es un hidrocarburo aromático policíclico, como el que veis ahí. El benzopireno, por acción del citocromo P450, se biotransforma en un epóxido, que es esa sustancia que veis ahí, que tiene capacidad de unirse al DNA. Sin embargo, hay una enzima que se llama epóxido hidrolasa, que lo que hace es hidrolizar epóxidos y genera esta sustancia que veis ahí abajo, un dihidrodiol, que ya no tiene capacidad de unirse a DNA. Pues, obviamente, la unión a DNA provoca cáncer, y por lo tanto el epóxido de benzopireno va a ser cancerígeno, mientras que el dihidrodiol benzopireno no lo va a ser. Ahí está demostrado que la predisposición a sufrir cáncer de pulmón inducido por el humo del tabaco viene condicionada en parte, eso es un fenómeno muy multifactorial, donde intervienen muchas cosas, pero una de esas cosas es la actividad epóxido-hidrolasa. Aquellos individuos que tengan una alta expresión de actividad epóxido-hidrolasa van a catalizar rápidamente la generación de dihidrodiol y va a haber poca sustancia epóxida con capacidad de generar DNA. En cambio, aquellos individuos que expresen un bajo nivel de actividad epóxido-hidrolasa se van a encontrar con que en su organismo se acumula el óxido de benzopireno, que es la sustancia que es capaz de inducir cáncer por unión al DNA. Otro ejemplo, esto es una amina aromática, el aminonaftaleno. Esta sufre una reacción de oxidación, de hidroxilación, es decir, se introduce un OH, una glucoronización, se genera es una reacción de fase 2 y ¿qué ocurre en la orina, que es un medio ligeramente ácido? El pH ácido de la orina hidroliza el ácido glucurónico y se vuelve a generar el hidróxido, el que veis arriba. Y esta sustancia tiene capacidad de unión a DNA. Y se piensa que es el responsable del cáncer de vejiga que inducen las sustancias de esta familia. En cambio, hay una
otra manera de biotransformar el aminonaftaleno que no se basa en la glucoronización, sino en la N-acetilación. Es decir, que en este grupo amino se introduce un grupo acético. El producto de esa reacción no se une a DNA y, por lo tanto, no va a ser una ruta cancerígena. Está demostrado que los acetiladores lentos, los que catalizan esta reacción de la izquierda más lentamente, son más propensos a desarrollar cáncer de vejiga. Y es porque esta vía está más, que es cancerígena, está más potenciada frente a la otra. Bueno, creo que no nos va a dar tiempo, por lo tanto vamos a dejarlo aquí. Y mañana retomamos este tema y acabamos de cerrar esto y acabamos también con la unidad didáctica número 2 hablando de toxicocinética.